Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos una tarde más en este ciclo del webinario No estás sola, que hoy, día 7 de julio, lleva por título Las diversidades sexuales de las mujeres y niñas con discapacidad. Se trata de una actividad que se inscribe en el programa de acciones que la Fundación Cermimujeres desarrolla cada año con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Este año, 2021, como ya hicimos el año pasado, como consecuencia de la pandemia, estas actividades se están desarrollando en formato telemático. En primer lugar, quería agradecer pues al equipo técnico de la Fundación Cermimujeres el trabajo realizado para que estos webinarios lleguen a todas vosotras. También quería agradecer el apoyo que nos presta en esta tarde concretamente también Sara Arévalo, y a los compañeros y a las compañeras del equipo técnico de FIAPAS, que son los encargados de realizar el subtitulado, la grabación y la edición de este evento. También, por supuesto, a nuestras compañeras de la Confederación Nacional de Personas Sordas, a Asuna e Isabel, que son las que realizan la interpretación en lengua de signos. Como ya sabéis, las grabaciones de todos los webinarios están disponibles en nuestra página web www.fundacioncermimujeres, todo seguido y en minúscula, .es. Y podéis acceder directamente también a través de un enlace que a continuación os vamos a pasar en el chat para que podáis directamente acceder a todas estas grabaciones. Para que conozcáis un poco la dinámica, aunque creo que ya muchas de vosotras ya la sabéis, tras las intervenciones de las personas invitadas a este webinario se abre un turno de palabra. Podéis siempre solicitar e intervenir a través del chat y nuestro equipo técnico os facilitará pues, la conexión al audio y también a la cámara. También es posible que formuléis las preguntas directamente a través del chat y nosotras nos encargaremos de pasarlo a la ponente o a la panelista en concreto. Bueno, como señalaba al principio, el tema que vamos a abordar en el día de hoy es el de las diversidades sexuales de las mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Aun cuando tenemos la suerte de vivir en una sociedad como la española, que sin duda es una sociedad abierta hacia la diversidad sexual, ¿no? Y en un país que tiene una legislación que reconoce y brinda los derechos del colectivo LGTBI, y de hecho son ya los 16 años, ¿no? Con los que cuenta la ley de la ley 13/2005, ¿no? Del 1 de julio, que modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, permitiendo que el matrimonio pues, se pudiera celebrar entre personas del mismo o de distinto sexo, con plenitud y con igualdad de derechos y obligaciones. Pues aún así, no podemos dejar de mirar con preocupación, ¿no? Cómo están aumentando los delitos de odio en nuestro país. Esos delitos que se cometen, ¿no? Por motivos ya sean racistas, antisemitas, por ideología, por religión, por orientación sexual y también por discapacidad, ¿no? Aprovecho aquí para recordar y para expresar nuestra más profunda repulsa por el asesinato de Samuel, ¿no? En la madrugada del pasado sábado en La Coruña. Un asesinato que está todavía bajo investigación, ¿no? Y que de momento, bueno, han sido detenidas algunas personas, 3 jóvenes, ¿no? Aunque se estima que fueron entre 6 y 10 personas, pues las que han pateado, las que golpearon y las que también gritaron maricón de mierda, Samuel, ¿no? Creo que lo tenemos a todos en nuestros pensamientos. Miramos también con mucho desconcierto, ¿no? Y con profundo rechazo en las políticas que países tan cercanos al nuestro en el marco de la Unión Europea, como por ejemplo Hungría, está aprobando. De hecho, el pasado 15 de junio, bajo la presidencia de Viktor Orbán, el Parlamento de Hungría aprobó una ley anti-LGTBI que ha sido calificada por la propia presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, pues de vergonzosa y contraria a los valores fundamentales de la Unión Europea. Una ley que, por ejemplo, no permite, entre otras cosas, hablar de diversidad sexual en los centros educativos por considerar que los menores pues, pueden promover, ¿no? La homosexualidad entre los niños y las niñas, ¿no? Todo esto lo que viene a demostrarnos es que a pesar de los avances que han tenido lugar, ¿no? En los últimos años,
pues son muchos los desafíos que tenemos por delante y la convicción de que las conquistas alcanzadas no necesariamente son para siempre y que es necesario estar especialmente vigilantes en todo lo relacionado con la vigencia de los derechos humanos. Y yo creo que sobre esto saben mucho las mujeres con discapacidad de nuestro país, más de 2,5 millones de ciudadanas, que en muchas ocasiones pues, permanecen totalmente invisibles para la sociedad y también invisibles en las políticas públicas que se adoptan. Como ya señalaba el segundo manifiesto de mujeres con discapacidad en Europa en el año 2011, las mujeres con discapacidad no constituyen en modo alguno un grupo homogéneo, ¿no? Las mujeres con discapacidad lesbianas y las mujeres con discapacidad bisexuales están expuestas a un mayor riesgo de exclusión, a un mayor riesgo de abuso y también de violencia. Y a menudo pueden recibir una respuesta inadecuada a sus demandas por parte de las autoridades competentes. También, por su parte, las mujeres con discapacidad transexuales están en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello, se debe garantizar derechos tales como el derecho a la familia, el derecho a las relaciones, a los contactos sexuales, el derecho también a la maternidad, a todas las mujeres en nuestro país, a todas las mujeres también con discapacidad, sin excepción alguna. De tal manera que, y precisamente sobre visibilidad lésbica y sexual, ¿no?, de las mujeres con discapacidad, vamos a hablar en la tarde de hoy, y para ello contamos con la participación pues, de diversas mujeres activistas que en primera persona nos van a ofrecer sus testimonios. Yo quiero empezar con la presentación de una compañera, de Ángeles Blanco. Ella es una mujer con discapacidad, una mujer lesbiana. Es compañera que desempeña su labor profesional en la Confederación ASPACE y que va a abordar el tema de los referentes, las referentes, o quizás más bien la falta de referentes y la falta de visibilidad lésbica en las mujeres con discapacidad. Buenas tardes, Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y tuya es la palabra. Adelante. Buenas tardes, Isabel, buenas tardes a todas y bueno, muchísimas gracias a vosotras. Primero, por organizar este espacio destinado a mujeres LGTB con discapacidad. Yo creo que abordar la homosexualidad en mujeres con discapacidad es sumamente necesario. Yo cuando salí del armario no tenía discapacidad, pero por mi experiencia profesional en Confederación ASPACE, las mujeres con parálisis cerebral no se atreven a visibilizar su orientación sexual. La sexualidad en discapacidad continúa siendo un tabú y máxime cuando esta no es heteronormativa. Además, en el caso de las mujeres tenemos que prestar especial atención a los mandatos de género. Es mucho más difícil hablar y visibilizar la sexualidad en mujeres con discapacidad que en hombres. Y si las lesbianas sin discapacidad se enfrentan reiteradamente a un proceso de invisibilización sistemática, tanto dentro del propio colectivo LGTBI como de la sociedad en general, ¿cuál es entonces la posición de las mujeres lesbianas con discapacidad? Pues sin duda la invisibilidad es muy superior. Directamente no se habla, no se aborda públicamente, no hay espacios propios de mujeres lesbianas con discapacidad y no hay mujeres referentes. ¿Existe alguna asociación encaminada a visibilizar la discriminación interseccional de personas LGTBI con discapacidad, pero está dirigida por hombres? ¿Dónde estamos nosotras? De nosotras no se habla. Por eso, y con respecto a mi orientación sexual como mujer con discapacidad, pues decidí dar un paso al frente. Mi objetivo, pues, visibilizar nuestra discriminación, la discriminación interseccional a la que nos enfrentamos por el hecho de ser mujeres, de tener una discapacidad y de además ser lesbianas. ¿Y cómo se materializa esta discriminación interseccional? Pues en mi caso fundamentalmente en el entorno académico, en cómo me perciben las mujeres lesbianas sin discapacidad y en cómo me ve la sociedad en general. En la universidad viví una situación de discriminación. Uno de mis profesores de Derecho se negaba a dirigirme la palabra y a mirarme incluso a la cara. Se negaba a responder reiteradamente las preguntas que le planteaban en clase. Se negaba también, y como castigo, a implantar y respetar los ajustes razonables asociados a mi discapacidad.
¿Y por qué hacía todo esto? Pues porque era una mujer lesbiana con discapacidad. Mis compañeros de clase le dieron a conocer mi condición de mujer lesbiana. Él era y es miembro numerario del Opus Dei. Incluso en los procesos de mediación con la Oficina de Diversidad, porque obviamente denuncié, se negaba a dirigirme la palabra. Finalmente, la universidad impuso la obligación de dar cobertura a mis derechos. En cuanto a las percepciones sociales de mujeres lesbianas sin discapacidad, en ocasiones se me ha visto como una mujer asexuada, sin experiencia sexual. Eso a veces genera negativa las relaciones afectivos sexuales y otras veces despierta morbo. Teniendo en cuenta que yo soy una mujer demisexual, esto ha significado una barrera para mis relaciones. Y es que yo me enamoro de las características intelectuales y emocionales de la mujer y eso hace que me aleje de las relaciones esporádicas. Para mí, el objetivo es consolidar una relación seria. Y en este marco, en esta forma de relacionarme, pues han sucedido dos cosas. La primera es la necesidad de explicar reiteradamente y con todo detalle en qué consiste mi pluridiscapacidad. Y la segunda es dejar que pase un tiempo prolongado en el que la otra mujer compruebe por sí misma que soy autónoma. Ninguna persona es autónoma en esta vida, ¿eh? ¿Por qué tenemos que demostrar esa independencia a las mujeres con discapacidad? ¿Por qué existe esta presunción de dependencia? Dicho esto, tengo que confesar que a medida que he visibilizado mi condición de mujer cis, lesbiana, demisexual, creyente y con discapacidad, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Hay muchas personas, tanto del colectivo LGTBI como del colectivo propio de la discapacidad, que quieren conocerme. Me siento empoderada y apoyada. Aún así, este empoderamiento personal a mí me parece insuficiente. Necesitamos el paso hacia el empoderamiento colectivo como mujeres lesbianas con discapacidad. Y digo esto porque hace unos meses comencé un nuevo proyecto que a día de hoy, más que un proyecto, es un sueño. Y es que quiero ser madre. Y como mujer con discapacidad, biológicamente no puedo tener una hija o un hijo. Como mujer feminista, me niego a explotar el cuerpo de otra mujer mediante el recurso al vientre de alquiler. De modo que quiero iniciar el trámite de adopción. La adopción era algo, no obstante, que antes de adquirir la discapacidad no había descartado, pero que ahora se convierte en mi única opción para ser madre. En la primera reunión que tuve hace unos meses, ya me di cuenta que este proyecto iba a ser todo un reto. La adopción nacional es prácticamente una vida muerta y solamente 3 países en el mundo permiten la adopción internacional a personas homosexuales. La primera decisión va a ser, por tanto, armarizarme nuevamente, ocultar que soy lesbiana y que no tengo pareja, cosa que sí que tengo, para poder adoptar como madre monomarental. Una vez hecho esto, viene el siguiente reto, que es el verdaderamente difícil. Voy a tener que romper con el capacitismo para demostrar que soy una madre válida. Y aquí se va a medir mi pluridiscapacidad con lupa. Probablemente se enfatice bastante mi discapacidad física, causada por una enfermedad rara y degenerativa en los huesos, pero sobre todo, donde se va a prestar singular atención va a ser al trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí voy a tener que lidiar con el estigma social. Veréis, yo soy una persona que tengo un círculo de amistades enorme, en muchos casos además que se remontan a la infancia. Tengo la fortuna de ser una mujer muy querida, tengo un trabajo muy estable de responsabilidad, en el que en mi día a día doy el 150%, por cierto. Tengo casa propia. Digo todo esto porque en el imaginario social estos elementos son ajenos a los de una mujer con discapacidad psicosocial. Se nos asocian otras cuestiones, se nos vincula con inestabilidad emocional, inestabilidad en las relaciones sociales, en las relaciones afectivas, en las relaciones laborales. Y la verdad es que yo con mucho trabajo personal me he sobrepuesto a mi ansiedad
dentro de toda esta pluridiscapacidad, pero quiero enfatizar hoy esta parte, y soy lo contrario a lo que se espera de mí. Pero tengo miedo a que en el dictamen de idoneidad solo se vea el diagnóstico y no lo mucho que soy y sigo construyendo día a día. Por eso, creo sinceramente que tenemos que unirnos. Tenemos que generar espacios propios de mujeres lesbianas con discapacidad y generar nuestra agenda feminista con enfoque LGTB. Porque solo de esta manera, desde las bases asociativas, conseguiremos que nosotras también tengamos nuestro espacio en esta bandera arcoíris. Y por último, quiero decir una cosa a la que también ha hecho alusión Isabel. Yo también sufrí un delito de odio. Y os puedo asegurar que lo que te dicen mientras te patean o te agreden, como quieran llamar, sí que importa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángeles, por tu testimonio. Has abierto muchos temas, temas clave, ¿no?, sobre la explotación del cuerpo de las mujeres, hasta dónde puede llegar el derecho, ¿no?, a la maternidad, y uno muy, muy importante, que es la necesidad de crear espacios propios, ¿no?, que ya nos lo decía una clásica, ¿no?, Virginia Woolf, hablaba de esa necesidad de encontrarnos las mujeres, de encontrar esos espacios donde debatir, donde analizar, y también las mujeres lesbianas, por supuesto. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a continuación a otra mujer con discapacidad también, con un testimonio de vida demoledor, que va a poner en evidencia, en este caso, cómo los efectos que producen las discriminaciones pueden llegar a ser desencadenantes de discapacidad. Se trata de Isabel Quintairos, ella es periodista, nos va a hablar del acoso laboral por orientación sexual, raíz de un problema de salud mental. Isabel se está conectando desde Galicia. Buenas tardes, Isabel. Estás ahí, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotras y adelante, te escuchamos. Siempre es un placer. Espero que me escuchéis bien. Hace un momento teníamos algún pequeño problema, vosotras diréis. ¿Se oye bien? Sí, perfecto, adelante. Bien, pues os cuento. Hace un momento estaba envidiando la tremenda fuerza de Ángeles, a la que, por cierto, quiero felicitar. Brava, brava, decía Jesús, brava, mucho más. Y sentía cierta envidia porque ella decía, tengo un trabajo estable, tengo una casa en propiedad, tengo un círculo enorme de amistades que me apoyan, porque hubo un momento en mi vida en el que yo tenía casi todo eso, casa en propiedad no he tenido nunca, y me lo quitaron todo. Yo era una profesional reconocida y de prestigio, estaba considerada una de las mejores periodistas de Galicia, tenía 43 años, estaba trabajando en una cadena de radio nacional y pedí una excedencia para irme a trabajar para un grupo político en la Diputación de A Coruña, un grupo de izquierdas, el Bloque Nacionalista Galego. Como es una excedencia política, me la tuvieron que conceder, es forzosa, y eso suponía que tenían que guardarme mi plaza exactamente en las mismas condiciones en las que el día que me iba. Mi categoría, mi antigüedad, vamos, mi silla y mi ordenador, ya por decirlo de una manera muy gráfica. Las cosas fueron así, yo me marché y estando fuera se aprobó en 2005 la ley a la que hacía referencia mi tocaya Isabel, que me permitía casarme con mi novia, y me casé porque me dio la gana, en el uso de mi libertad, sin meterme con nadie, sin cometer ningún delito y sin robarle nada a nadie. Así que, sin hacerlo público, tampoco porque fue una boda familiar, íntima y estupenda de bonita, pues me casé. Y un par de años más tarde, cuando mi trabajo en la Diputación terminó, le comuniqué a mi empresa que regresaba, con lo que me tenían que readmitir exactamente en mi puesto de trabajo, en las condiciones en las que me había marchado. Me dijeron que no. Y punto. Sin motivos y sin razones. Así que mis abogadas, que son diosas fantásticas, y yo tuvimos que explicar en el juzgado que no me dejaban volver, bueno, primero porque me había ido a trabajar por un partido de izquierdas, eso era obvio, y segundo porque me había casado con una señora y porque era lesbiana y no me había escondido, porque no me salió de las narices. No lo conté, pero tampoco lo escondí. Y la empresa se cansó de decir que no, pero fue que sí. Y en el juicio oímos burradas
pero verdaderas burradas increíbles. La jueza nos pidió permiso para que asistiera a la vista un grupo de chicos y chicas de un instituto y yo di permiso porque creí que las cosas que estaban pasando había que oírlas. Y se comentó el caso de otra compañera que hace muchos años había pedido también una excedencia, lesbiana, para ir a cuidar hijos, y el abogado de la empresa dijo que cómo iba a haber sido a cuidar hijos si era lesbiana. Y uno de los chicos estaba detrás de mí y dijo, claro, si ya se sabe que las lesbianas cuando nacen están en útero, ¿no? Y al pobre se lo tomaba todo a risa porque le estaba pareciendo todo demencial lo que estaba escuchando allí. La empresa dijo 100 veces que no era por eso, pero las bestialidades que se dijeron que cómo iban a despedirme solo porque yo tuviera una perversión. Que yo amase a otra persona era una perversión. Bueno, gané. El despido se consideró nulo y fue la primera sentencia en España que decretó un despido nulo por haber utilizado razones como mi orientación sexual para denegarme el reingreso después de una excedencia. Es igual, no me llamaban para reincorporarme, así que lo exigí y cuando no tuvieron más remedio, pues me dieron una silla y una mesa y me pusieron mirando a la pared. Creían que me iban a echar y no me iban a echar. Estuve 7 horas al día mirando a la pared hasta que ya cansados me despidieron por segunda vez. Y le dijeron a la jueza, mire, diga usted lo que le dé la gana, déle la razón, mándenos a admitirla, para ya no vamos a tener trabajo nunca más. Y mientras mis compañeros se dejaban el alma corriendo por las esquinas, yo seguía mirando a la pared. Entonces ahí, todo esto duró un año, lo estoy contando en 2 minutos, pero duró un año muy largo. Ahí se acabó mi carrera profesional, nunca más volví a conseguir trabajo, se acabó mi estabilidad mental, se acabaron en muchos momentos mis ganas de vivir y se acabó gran parte de la fuerza que me mantenía en pie. Afortunadamente tengo una esposa extraordinaria, como digo, unas abogadas increíbles, un círculo de amigos que no me lo merezco y una parte de familia maravillosa. Porque otra parte de familia, de sangre, tuve que oírle decir que mi vida les daba asco y, bueno, pues enterré a algunas personas un buen día porque ya no podía soportar más aquellas bestialidades que estaba oyendo, que las bestias me perdonen, que no tienen la culpa. Y eso terminó, como digo, con mi equilibrio mental. Es decir, que yo soy discapacitada psicosocial, lo que yo digo loca, porque bueno, a mí me van a estar loca, con papeles, ¿sabes? Desde el día en que la empresa decidió acabar conmigo y acabó. Después me levanté, pero por un tiempo acabó conmigo, con mi tranquilidad, con mi vida y con mis ganas de todo. Y yo, que era una profesional excelente, con un sueldo y una vida estable, de repente no tuve trabajo, no tuve salario, se acabaron las prestaciones, me quitaron incluso el médico, porque saben que cuando en este país dejas de cotizar el IMSS en un sistema perverso te echa el sistema y de pronto no tienes médico. Y es demoledor, porque tú desde los 22 años llevas un sueldo a casa y de pronto a los 45 no tienes vida. No tienes nada, no tienes profesión, no tienes fuerza. Y te conviertes en una enferma crónica que encima está como una sopa para el sistema. Y esa es mi historia. Me convertí ahí en discapacitada. Para colmo de males se me juntó otra discapacidad que no está relacionada con nada, pero yo perdí un oído, ahora estoy perdiendo el otro. Así que si me lo permitís, quiero saludar a la compañera sorda que nos está viendo y darle las gracias, muchas gracias a las intérpretes que hacen un trabajo de verdad maravilloso. Muchísimas gracias a todas y además por invitarme, que siempre es un lujo estar aquí con vosotros. Esa es la historia de cómo se llega a ser una persona normal y corriente. Bueno, normal no hay nadie en esta vida, pero por entendernos, una persona corriente y moliente a ser una persona discapacitada psicosocial porque una empresa decide un día que no te quiere más. Y tu único delito es que era una persona que se quiere. Así que yo agradecí en el alma que se aprobara una ley que me permitiera tener una cierta estabilidad, porque también es cierto que para las personas del colectivo LGTBI la vida no es fácil hoy, pero entonces lo era mucho menos.
que en aquel momento te pudieran ingresar porque tenías una perforación intestinal y tu pareja no pudiera pasar a verte, pero pudiera pasar a verte la hermana que dice que tuviera el asco, era denunciable por revista, por decirlo de algún modo, o que pudieran heredarte a tu muerte y que tu persona amada se quedara en la calle porque no podía estar en el contrato de alquiler, por ejemplo. Entonces, coincido con Ángeles en que el colectivo LGTBI de personas discapacitadas especialmente tiene que unirse, tiene que exigir más normas de protección, tiene que exigir que se cumplan las que ya existen, porque tenemos muchas, pero como muchos convenios laborales no se cumplen, y eso nos deja en una desprotección absoluta. Nos deja al margen de casi todo, y si las personas que somos hombres, mujeres, gays y lesbianas estamos mal, yo además quiero acordarme de las compañeras trans que en estos días están en tela de juicio y además yo quiero decir muy claro, las mujeres trans son mujeres y a quien no le guste que lo mire, pero son mujeres y además sus mujeres están condenadas a vivir una prostitución más horrible y más denigrante, tienen un 87% de desempleo y por favor las señoras feministas de toda la vida que están diciendo que las mujeres trans no son mujeres que se la van a mirar, que da mucho asco. Y perdonadme que me duele, pero es que me duele. Y lo siento porque lo siento como la paliza de Samuel. Hay cosas que me pueden, y estamos hablando de un colectivo tremendamente perjudicado. Muchas de ellas, además, son discapacitadas y no lo saben porque tienen unos problemas mentales terribles sin diagnosticar. La mayor parte de las mujeres trans tienen problemas de discapacidad psicosocial producidos además por esta sociedad que les niega el pan y la sal, y son seres humanos. De mi experiencia, ¿qué saqué de bueno? Que tengo una primera sentencia laboral que puedo ayudar a muchísima gente y que aprendí que pedir ayuda está bien, tarde bastante, que hay que hablar con profesionales de la psiquiatría, de la psicología, que hay que elegir tu camino. Yo estoy tratando de dejar pastillas, pero hubo un momento en que mi vida eran 14 pastillas al día para poder andar sin llorar. Sin llorar todo el rato. Estoy tratando de ponerme de pie y no depender de las drogas, pero de momento me drogo para dormir, por ejemplo. Y que hay que apoyarse en las personas que te puedan ayudar, que hay muchos grupos de personas como nosotras, discapacitadas LGTBI, que te pueden echar una mano, que te pueden agarrar de la mano, que pueden caminar contigo. No me voy a liar más, que hablo mucho, lo de la radio es lo que tiene, que hablamos muchísimo. Así que si luego hay turno de preguntas, contesto lo que queráis. Y de momento esa es mi historia. Un despido, una persecución, un acoso pueden acabar en una discapacidad muy, muy grave. Pues muchísimas gracias, Isabel. Justo has cumplido con el tiempo escrupulosamente. Sí que vamos a tener tiempo en el debate de poder abordar tu caso, un caso muy complejo, un caso que ha sentado jurisprudencia, realmente ese despido nulo, ¿no? Por que se alegaba un motivo claramente homófobo. Y que nos parecía, lo hemos hablado, ¿no? Cuando estábamos preparando el webinario, que nos parecía pues, un testimonio muy importante, muy potente para generar debate en la tarde de hoy. Vamos a continuar con el webinario. Para mí es un placer dar paso ahora a otra compañera también muy cercana a nuestra entidad, que lleva muchos años involucrada en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Ella es una mujer sorda que en primera persona, como todas las mujeres que esta tarde participan en el webinario, pues va a dar su testimonio de vida. Se trata de Alba Prado. Pues es un placer tenerte aquí entre nosotras esta tarde. Nos va a contar Alba cómo empezó la familia de @oana.lavanda. Va a hablar de la invisibilización de las mujeres sordas LGTBI. Muchas gracias, Alba, y adelante. Bueno, todavía siento angustia por lo que ha comentado las ponentes anteriores. Yo para ellas vaya mi aplauso. Si pudiera las abrazaba y de verdad me levantaba para darles la enhorabuena por su exposición y su lucha, por todo lo que han estado luchando durante este tiempo como mujeres lesbianas,
como mujeres lesbianas con discapacidad. Ha debido de ser una lucha muy dura, muy invisible, porque es cierto que no se nos ve y yo quiero, vaya mi aplauso, mi reconocimiento y mi emoción a estas dos personas, a estas dos mujeres y a todas esas mujeres y niñas con discapacidad que las pueden servir como referentes y que les abren las puertas a esta sociedad. También, como no, dar las gracias a la Fundación CERMI Mujeres por darme la oportunidad y este espacio para reflexionar con todas vosotras y hablar sobre la invisibilidad de las mujeres con discapacidad LGTBI y acabar con esa invisibilidad. Estoy harta, como mujer que soy, de luchar no solamente por ese aspecto, sino por otros estigmas más que nos imponen. No sé si puedo poner mi presentación en PowerPoint, no sé si me lo permitís, si es posible. No se puede, lo siento. No pasa nada, no hay ningún problema. Como decía, quería presentarme en primer lugar. Yo soy Alba, tengo muy clara cuál es mi identidad, incluso me siento afortunada por ello. Luego os lo aclararé. Soy mujer, me veo así, soy bisexual, pero no una bisexualidad clara, sino está dentro de un baremo, de una escala. Soy una persona con discapacidad, soy una persona sorda y signante. Más todas las etiquetas que la sociedad de por sí ya me añade. Yo, durante mi vida, realmente, como decía, he sido muy afortunada porque no me he encontrado con especiales barreras, ¿no? En el colegio todavía mantengo relación incluso con mis compañeros, he tenido buena relación con ellos. En la universidad mantengo relación con algunos compañeros y compañeras, he tenido intérprete de lengua de signos, por ejemplo, mi familia. No he tenido ningún problema con ellos. Hasta ahora todas mis parejas han sido masculinas. Mi mentalidad, a pesar de ello, y la mentalidad de mi familia ha sido muy abierta, a pesar de ser hetero, pero no tienen ningún inconveniente en apoyar cualquier reivindicación del colectivo. Mi pareja, estoy casada con una mujer, activista también del colectivo del LGTBI y, cómo no, recordar esta ley que nos ha permitido podernos casar. Cuando nos conocimos y cuando nos casamos nos dimos cuenta realmente de cómo nos veía la sociedad. Hasta ese momento decía que yo había tenido parejas varones y en ese momento pensaron que al ser una persona sorda, al no tener cierta accesibilidad a la información, probablemente no tendría toda la información, no tendría mi orientación sexual clara. Todos esos comentarios me los otorgaba la sociedad, cosa que no era real, porque yo tenía muy claro que hasta ese momento había tenido parejas masculinas porque sentía atracción hacia ellos, pero en este momento cambiaba el prisma y sentía atracción por la que actualmente es mi pareja. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta de ciertas cosas y eso también me ha dado cierta capacidad de decisión. No tenemos que olvidarnos de lo que ha comentado antes Isabel. Existe diversidad, existen mujeres con discapacidad diversas, existen personas con discapacidad LGTBI diversas. Y en ese contexto es lo que no nos tenemos que olvidar, que yo soy una mujer sorda, signante, como decía, bilingüe, soy competente en ambas lenguas, lengua oral, lengua de signos. Mi pareja, Leticia, también. Pero no tenemos por qué ser exactamente iguales, hemos recibido una educación diferente, pero por esas diferencias no significa que yo tenga que cuidar de mi pareja. Etiqueta a mi pareja como una persona incapaz de ser independiente, de que podemos vivir juntas, pero no de manera individual y que nos tenemos que cuidar unas a otras. Yo creo que como
como mujer bisexual, creo que la decisión es la que yo he tomado y es la que tienen que respetar. Como persona con discapacidad perteneciente al colectivo del LGTBI, el hecho de que mi pareja sea mujer parece que nos dan la obligación de tener que cuidar una de la otra, no nos ven como familia y esto a mí me enerva de alguna manera, ¿no? Todos sabemos, bueno, pues todas estas cuestiones negativas lo que al final nos repercute, nos perjudica. Haciendo esa reflexión, utilizando y viendo esas referencias, me doy cuenta de que afortunadamente en mi círculo de amigos también y amigas cuento con activistas, bien por parte del colectivo de personas sordas o personas con discapacidad, pero también dentro del colectivo del LGTBI, del feminismo, ¿no? Y mantengo muy buenas relaciones con todos y todas ellas. Y me doy cuenta, analizando todos esos entornos, que no existen referentes para estos niños y niñas sordos de cara a un futuro, para que puedan construir de manera libre su identidad, ¿no? Y por esa razón, mi pareja y yo pensamos, bueno, hoy en día las redes sociales se utilizan mucho, existen... No quiero llamarles referentes porque no me gusta mucho ese término. Quizás puede utilizar influencers, aunque tampoco me gusta, de personas que se encargan de difundir cierta información, ¿vale? Porque para mí, personas que te influyen a tomar determinadas decisiones en función de lo que te cuentan no me gusta, ¿no? Pero me daba cuenta que en el colectivo de LGTBI, de personas con discapacidad, no existía un perfil óptimo, adecuado, que nos transmitiera esa facilidad a la hora de poder sentirnos identificados, ¿no? O identificadas. Y por eso se nos ocurrió la idea de crear nuestro Instagram, que es oana.lavanda, con el objetivo de normalizar, a ver, somos una familia, somos una pareja, tenemos 5 hijos, 3 perros, o sea, 3 gatos y 2 perros. Los enseñamos, los educamos igual que un hijo. Reivindicamos el feminismo, somos mujeres sordas. Reivindicamos y defendemos el colectivo LGTBI porque vemos que no hay información suficiente y la que tenemos y vemos si podemos y contamos con las capacidades y las herramientas necesarias, intentamos trasladar esa información. Y nos hemos dado cuenta que cuanto más normalizamos y difundimos nuestra perspectiva, más visibilidad tenemos. Y esto nos da a entender que hay un problema en la sociedad y es que gusta de etiquetar a las personas, pero nosotras como tal no nos sentimos etiquetados ni tampoco nos etiquetamos a nosotras. Es la sociedad, es el resto de personas las que nos ponen esas etiquetas, las que nos ponen las barreras, las que nos limitan en cuanto a capacidades, en cuanto a escasez de valores y por eso creamos esa herramienta de manera positiva para dar una imagen positiva, para visibilizar nuestra imagen con el objetivo de que cualquier mujer o niña sorda en un futuro, al vernos, pueda elegir su orientación sexual acorde a lo que siente sin sentir que es una decisión errónea, que pueda construir su identidad partiendo de esa premisa, siendo mujer sorda, signante o no, con una orientación sexual determinada, pero siempre teniendo toda esa información de manera accesible a través de la lengua de signos y el subtitulado para poder, como decía, facilitar esa construcción de identidad. Que es verdad que ahora mismo hay cantidad ingente de información relativa al colectivo del LGTBI, pero no tanto en sí en la diversidad del colectivo del LGTBI con discapacidad. Entonces, ¿cómo construyes la identidad? Y esa era la reflexión que nos surgió mi pareja y a mí. Por eso coincido con las opiniones y los comentarios de mis compañeras. Es necesario, es bueno, es positivo crear leyes, pero muchas veces nos olvidamos de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad pertenecientes a la LGTBI, a estas personas con discapacidad del colectivo del LGTBI que además sufren malos tratos precisamente por pertenecer a ese colectivo. Todas estas cosas no las podemos permitir. Los derechos humanos son elementales para cada ser humano.
pero en el colectivo de personas con discapacidad LGTBI son anulados totalmente. Y creemos que por esa razón tenemos que divulgar de manera accesible, mostrando ejemplos, no utilizando la excusa de que la información no es accesible, la información por no estar accesible no se puede contar con ella. Todas las identidades tienen cabida, puedes ser mujer, da igual cuál sea tu físico, da igual cómo te vistas, no tienes que tener unos elementos determinados para sentirte o identificarte como mujer. Antes también lo hemos hablado, antes lo ha comentado Isabel, las mujeres trans también son mujeres, bienvenidas al colectivo. Como decía, la construcción de esa identidad tiene que partir de esa accesibilidad a la información para poder visibilizar de manera positiva la imagen. No quiero enrollarme más porque creo que voy justa de tiempo y quiero dejar paso también al resto de compañeras. Y en todo caso, si en el debate surgen preguntas, estaré encantada de responderlas. Y muchísimas gracias, digo, por la invitación por parte de la Fundación CERME Mujeres, que me ha permitido poder dar mi aportación en este webinario. Y bueno, seguimos trabajando de cara en un futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alba. Al contrario, te agradecemos muchísimo esa aportación. Nos ha quedado mucho más claro qué es eso de la familia @.ana_lavanda y realmente pues felicitaros, ¿no?, por esa gran labor de visibilización de una pareja, una familia diversa, ¿no?, que es tan necesario. Pasamos ahora para hablar de cómo amar desde la diversidad. Ese ha sido el título que ha querido darle también otra compañera de la red CERMI. Estoy hablando de Estefanía Sancho. Ella concretamente viene de Plena Inclusión. Creo que Estefanía se está conectando desde Zaragoza, me parece. Ella es una mujer también con discapacidad, en este caso es una mujer con discapacidad bisexual y que quiere también exponernos su testimonio. Estefanía, creo que habíamos tenido algún problema. Sí. Está todo bien ahora, ¿no? Bueno, Estefanía, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. De nada, muy buenas tardes a todas. Yo vengo de Plena Inclusión Aragón. Yo en mi caso, yo sí que tuve dificultades con mi familia, porque yo al principio fui hetero, luego empecé a salir con una chica. Mi familia le costó mucho el aceptar, ¿no?, que yo estuviese con una mujer. Gracias a Plena Inclusión, pues ayudaron a calmar las cosas, los problemas que yo tuve con mi familia. Y hace poquito, el año pasado, me di cuenta que también me gustaban los hombres otra vez. Entonces, como que me gustan las chicas como las chicas. En caso de las personas con discapacidad intelectual, el ser del orgullo, pertenecer al colectivo es más complicado porque como no hay referentes en casos del colectivo, luego también es muy importante, ¿no?, empezar a formar a las familias, ¿no?, desde pequeños, ¿no?, a los hijos de que hay una diversidad, la igualdad, ¿no?, entre hombre y la mujer, que sobre todo la educación. Es muy importante educar a los niños, ¿no?, en casos de personas con discapacidad. Luego también formar también los colegios, porque hay colegios que si tú eres persona con discapacidad te hacen bullying, porque pues bueno, el colegio que yo tuve no era accesible. Entonces yo tenía muchas dificultades en mi vida. Entonces es muy importante, ¿no?, pues eso, el hacer frente, ¿no?, el luchar por nuestros derechos, el reivindicar, el no ocultar en un armario, sino salir a la calle, defender. Tiene que dar igual realmente lo que piensa la sociedad, sino aceptarte tal y como tú eres. Gracias a los psicólogos y a los centros, las familias también aprenden, ¿no?, a cómo ver a sus hijos de otra forma. Esto era mi traducción, como yo pienso, ¿no? Muchas gracias por contar conmigo.
Porque, Estefanía, yo quería preguntarte, en tu caso concreto, la información o la formación, ¿por dónde te llegó? Es decir, tú estabas hablando de la necesidad de formación, ¿no? De formación a las mujeres con discapacidad, a sus familias, pero en tu caso concreto, una mujer con discapacidad del ámbito de inclusión, ¿cómo llegaste a toda esta, pues eso, a tener algún tipo de conocimiento sobre pues, diversidad sexual y... Pues yo sobre todo fue a raíz pues, de buscar información, de internet, de ver referentes, porque realmente me gustaría que hubiese un referente de los bisexuales, porque no hay. Sí que hay de lesbianas, sí que hay de gays, sí que hay de trans, pero de bisexuales hay muy poquitos o no se llegan a conocer. Entonces te falta mucha información. Y luego también para personas con discapacidad intelectual no hay folletos o no hay libros para poder coger esa información adaptada para ti. Perfecto, yo creo que podríamos quizás abundar un poco más sobre este tema de, ¿no? de la formación y de cómo nos llega la información, en qué tipo de formatos sobre este tema. Pues muchísimas gracias, Estefanía. Lo dejamos, te emplazamos al debate, que seguro que va a haber muchas preguntas al respecto. Pues una vez que hemos escuchado a Estefanía hablar de amar desde la diversidad, pasamos de Zaragoza a Granada, creo que estamos en Granada, pasamos a hablar con Ana. Desde Andalucía se conecta nuestra siguiente invitada, es otra mujer también con discapacidad. En esta ocasión es de la red de COCENFE, y aquí sí que querría agradecer pues, la intermediación que han realizado nuestras compañeras de CEMUDIS para contactar con Ana. Se trata de una mujer, como señalaba, con una discapacidad que ha titulado su intervención Yo también cuento. Buenas tardes, Ana. ¿Estás conectada, verdad? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Sé que has tenido una tarde un poco ajetreada, ¿verdad? Pues adelante. Sí, antes que nada pediros disculpas por mi retraso y no poder estar conectada desde el principio, pero ha dado la casualidad que tenía cita para ponerme la primera sesión de la vacuna del COVID. Así que bueno, como si me pasa algo lo vais a ver en directo, porque hace 15 minutos que he llegado. Bueno, nada, pues bueno, antes que nada daros también agradeceros a Fundación Mujeres CERMI que pueda colaborar, de dejarme este huequito para dar visibilidad y para poder contar mi experiencia. Ya, bueno, más adelante ya podré escuchar las personas que han estado al principio. Bueno, pues me comentaron que mi intervención pues tenía que ser que contara mi experiencia, ¿no? Mi experiencia como mujer, mi experiencia como mujer lesbiana, ¿no? Mujer LGTBI. Así que, bueno, pues creo que la mejor manera de empezar a contar mi experiencia es contando lo más reciente. Vamos a ir del presente al pasado. Y lo más reciente ha sido que he estado este fin de semana en el orgullo, ¿vale? En la manifestación del orgullo. Bueno, quería decir, ¿no? Lo importante que ha sido estar allí presente, o sea, estar dentro de la manifestación. Tuve la suerte de estar dentro gracias a una amiga que nos apuntaron. Estuve al lado de la pancarta de Kogan y además estuve con mi pareja, ¿no? Pues, de la mano, ¿no? Todas esas cosas diréis, bueno, pero a lo mejor no tiene importancia, entonces yo quiero esos detalles decirlos, ¿no? Porque para mí ha sido mi primer orgullo. Hace muchos años estuve en dos, pero como espectadora, en silla de ruedas no vi nada, o sea, un desastre, ¿no? Realmente, y creo que es realmente importante que haya estado allí y que haya dado esa visibilidad, ¿no? Para mí, realmente yo todavía estoy en una nube, todavía no me lo creo. Y miro atrás, ¿no? Miro al pasado y miro todo lo que he pasado, quizás todo el camino recorrido, y como que el culmen es
estar allí, ¿no? De haber llegado a esa manifestación, ¿no? A esa reivindicación, ¿no? Y la verdad que para mí significó muchísimo, ¿no? Bueno, y yo, pues, claro, me pregunto también qué pasa, ¿no? Con todos estos años pasados, ¿no? ¿Qué pasa con todos los años que yo no me he dado a conocer, ¿no? Realmente quién era. ¿Cómo recupero yo todos esos años, ¿no? Bueno, pues vamos a volver al principio, ¿no? Al pasado, al inicio de todo, ¿no? Yo con 9 años me diagnosticaron una artritis idiopática juvenil. Es una enfermedad muy degenerativa y por lo tanto muy discapacitante, ¿no? No siempre uso silla de ruedas, eso también hay que aclararlo. Hay gente que piensa que siempre... Pero bueno, soy una persona de una discapacidad diversa, diferente, ¿sabes? No todo el mundo, todas las personas con discapacidad somos iguales, ¿no? Así que, bueno, esto me llevó pues a ser una niña con discapacidad, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues vas creciendo y soy adolescente y mujer. ¿Qué pasa aquí? Pues que te siguen tratando de manera muy infantilizada, muy paternalista, y lo noté con el comportamiento, por ejemplo, que podían tener el resto de familiares o el resto de personas de nuestro entorno, por ejemplo, con mi hermana, ¿no? Esa diferencia que tampoco nos llevamos tanto 2 años, ¿no? Así que yo seguía siendo la niña eterna debido a que, bueno, pues siempre estaba enfermita, ¿no? Ya volvemos también a la compasión y a la lástima, ¿no? De cómo te trataban. Bueno, también el depender de las personas, o sea, la falta de autonomía, la falta de privacidad que tienen en esos momentos, hasta para las necesidades más básicas necesitas ayuda, pues bueno, todo eso te lleva a una consecuencia, ¿no? A dejarte llevar, a dejarte influenciar por las personas de tu entorno y a no quizás ni plantearte cosas que te están surgiendo, pero dices, bueno, las aparco a un lado, esto a mí no me está pasando, y yo sigo en mi burbuja infantil, ¿no? Así que, bueno, van pasando los años, ¿no? Y en la adolescencia, pues claro, evidentemente, pues todo el mundo nos planteamos ya preguntas, ¿no? Y en esta época, bueno, todo el mundo se supone que ya sabe la sexualidad, ¿no? Y hay mucha confusión, ¿no? sobre la sexualidad en esta etapa, ¿no? Pero a mí me preguntan muchas veces, ¿cuándo te diste cuenta, ¿no? Que te gustaban las mujeres? ¿Cuándo te diste cuenta que eras lesbiana? Y todo el mundo va a pensar, bueno, pues la adolescencia, ¿no? Todo el mundo cree que voy a responder eso, ¿no? Pero yo he pensado mucho en esa pregunta y yo digo, no me tengo que dar cuenta si yo lo sabía. Yo sabía lo que era, yo no lo elegí, yo ya venía así, yo venía de fábrica así, yo era lesbiana desde siempre, yo era homosexual. Creo que la pregunta está mal hecha, creo que la pregunta sería, ¿cuándo te diste cuenta que no era malo lo que te estaba pasando? Quizás creo que ahí está la confusión, ¿no? La confusión que uno tiene es que yo tenía mucha confusión porque estaba en la adolescencia, no. Tú tienes confusión porque es todos los mensajes que te llegan en esos momentos son negativos. Yo en esa época era poca información sobre la homosexualidad y la poca que me llegaba era, como digo, era negativa, con terminología muy peyorativa, algo que era con tanto misterio, tanto chistes, risas al respecto, algo tan discriminatorio. ¿Cómo podía yo dar el paso? Y más en esta burbuja que vamos a estar, esta burbuja infantil, ¿cómo puedo yo darle el paso y decir, no, es que yo soy lesbiana? Pues evidentemente una niña, entre comillas, que era, no iba a hacerlo porque era como algo realmente como muy de mayores, ¿no? Algo que pertenecía al mundo adulto. Así que bueno, lo que hice fue negarme durante mucho tiempo
y no aceptarlo y decir que, bueno, autoprotegerme, decir, bueno, yo no digo nada y seguimos para adelante, ¿no? Pero claro, evidentemente todo explota, ¿no? Y hay un momento pues que tienes que decirlo. Llegó Internet, gracias a Dios, esa creo que fue mi salvación, la salvación de muchas personas, hoy en día también. Llegó Internet, pude contactar con personas, pude también autoeducarme, ¿no? Sobre homosexualidad, sobre sexualidad también, gracias a Internet. Y sobre todo contactar con personas, ¿no? Que me fueron también orientando y descubrí que como vuelvo a decir, no era algo malo lo que me estaba pasando. Simplemente no era capaz de decirlo porque era negativo, ¿no? Así que bueno, fui cambiando mi manera de verlo, fui creciendo evidentemente, y el ir conociendo cada vez más personas me hizo pues dar el paso, ¿no? de comunicarlo pues a la gente en presencial, ¿no? O sea, mi salida al armario fue virtual. Yo hice una salida al armario siempre virtual durante mucho tiempo, que me escapaba a los ciber, ¿no? A los famosos ciber de antes. Así que luego ya se lo fui diciendo a mis amistades, y luego pues más adelante evidentemente pues poco a poco a la familia. Fue un proceso de mucho tiempo, porque realmente han pasado años. Yo relativamente hace poco, ahora unos 10 años, salí del armario, o sea, realmente hace poco, comparado con otras personas. Y bueno, pues creo que creo que esta salida del armario, ¿no? O de la alacena, como me gusta a mí decir, como mi abuela te decía de la alacena. Esta salida creo que te hace sentir, bueno, pues totalmente realizada, te hace sentir feliz, te hace sentir plena y te hace sentir pues ya sin miedo, ¿no? Porque ya dices tú, ya no voy a estar más tiempo dentro y por eso, bueno, creo que es muy necesario este tipo de actividades que estamos haciendo hoy, de contar este tipo de testimonio y de experiencias de cada uno, ¿no? Creo que tendríamos que mencionar, por supuesto, la interseccionalidad, ¿no? El tema de la discriminación que tiene una mujer por ser, bueno, tanto por religión, por etnia, por discapacidad, por orientación sexual, ¿no? La interseccionalidad en nosotras está muy, muy presente, tenemos tenemos muchos tipos de discriminaciones, ¿no? Y bueno, creo que ya, bueno, para terminar, no sé si me pasa el tiempo, si no me cortáis, ¿no? Bueno, creo que para terminar, creo que habría que dar a conocer mucho más el tema de las mujeres LGTBI con discapacidad, para por lo menos mostrar referentes, ¿no? Cosa que también es una falta que yo tuve, ¿no? Aunque tuviera internet, pero yo buscaba referentes, ¿no? No tenía acceso a esa información, al no tener independencia, no podía ir a una librería a comprarme un libro. Así que creo que hay que mostrar mucho más al colectivo de las personas con discapacidad, para que otras personas tengan esos referentes y sobre todo que vean que no le está pasando nada malo, que es totalmente normal, ¿no? Y que, bueno, la sobreprotección familiar y del entorno creo que es una de las cosas que se tendría que luchar un poco pues para eliminar, ¿no? Y dejar volar, ¿no? Dejar a las personas que sean como son y como quieren ser felices, ¿no? Y bueno, creo nada más, creo que he dicho todo lo que quería, y simplemente, bueno, decir que hoy en día pues ya me siento muy feliz, me siento muy empoderada, y bueno, y sobre todo de haber estado en ese orgullo de este año, ¿no? En esa manifestación del orgullo que al fin y al cabo es una reivindicación y una celebración, pero no es una fiesta, ¿no? Y bueno, nada más, agradeceros haberme escuchado y dejarme, como digo, este huequito para dar a conocer mi experiencia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana, por esta tarde tan ajetreada que has tenido. Bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de que me la hagáis, sea del tipo que sea.
Pues sí, vamos a tener luego un ratito para charlar, para trasladaros algunas de las preguntas. Y para continuar con el panel, vamos a dar paso a continuación, bueno, pues a nuestra intervención más institucional, y lo digo porque viene invitado en calidad de presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales y Discapacidad del CERMI estatal. Me estoy refiriendo a Jesús González Amago, que es un gran activista en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y que, bueno, con quien hemos trabajado mucho desde la Fundación CERMI Mujeres. Hemos tenido el placer de coincidir con Jesús en muchas actividades que desarrollamos conjuntamente, sobre todo en estas fechas, ¿no? En estas fechas de reivindicación que, como muy bien señalaba Ana, hay una parte de, bueno, de muchas cosas que festejar, sin duda, todos esos avances, pero sin perder esa visión de la reivindicación, ¿no? Pues creo que estás por aquí, ¿no? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, aquí estoy. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Tu intervención va a estar enfocada en dar algunas pinceladas, ¿no?, sobre el trabajo que realizáis desde la comisión que presides. Y bueno, pues adelante. Pues efectivamente, gracias Isabel, gracias Fundación CERMI Mujeres por invitarme. Es un placer estar aquí con todas y todos. Y bueno, ya un poco como broche, ¿no?, de todas estas actividades del orgullo que llevamos ya varias semanas celebrando, y desde la comisión pues hemos estado muy implicados desde ya hace, bueno, pues a finales del mes de mayo que empezamos, ¿no?, con alguna de esas actividades. Efectivamente os voy a contar un poco, pues bueno, qué es la comisión, cómo está integrada y qué es lo que tenemos previsto hacer y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Y la verdad es que como gran primer titular, nuestra comisión busca abrir los armarios de la discapacidad, ¿no? Es decir, intentar ser más visibles, ser más combativos, ser más referentes en materia de personas LGTBI con discapacidad. La comisión está integrada por unas 13 personas. Estos 13 hombres, estas 13 mujeres representan a entidades como son Confederación Salud Mental, ONCE, PREDIF, Ilunion, CERMI Estatal, CERMI Comunidad de Madrid, Plena Inclusión, COCENCE, CNS, Confederación Aspace y Fundación ONCE, en mi caso, ya que yo trabajo en Fundación ONCE. Pues en febrero, cuando se creó y se lanzó ya la comisión, ¿vale?, pues nos reunimos todas las personas antes mencionadas, ¿vale?, y empezamos un poco a diseñar nuestro plan de actuación. Y en ese plan de actuación hemos diseñado 21 actuaciones y en un total de 5 áreas de trabajo. Pues bien, para este 2021 nos hemos propuesto realizar un total de 23 acciones, ¿vale?, de las cuales 10 ya están finalizadas y 4 en trámite. El resto de acciones dentro de esas actuaciones para el 2022-2023 serían aproximadamente unas 9. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos pocos 5 o 6 meses desde que llevamos en funcionamiento? Pues fijaros, hemos firmado un convenio de colaboración con ODA. ¿Qué es la ODA? Es el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales. Es una entidad que se dedica a revisar las películas y las series de ficción que se emiten en el territorio nacional, analizando los personajes, la representación de los personajes LGTBI. Pues bien, en el observatorio de este año de ODA se van a analizar la imagen y los referentes de las personas LGTBI con discapacidad en las series de televisión y en las películas que se estrenen en España, que se han estrenado en España en el 2020. Creemos que es un avance importante. Además, hemos participado en foros de temática LGTBI, incluyendo, por supuesto, la variante de la discapacidad. Hemos organizado el webinar del CERMI estatal que se celebró el pasado 30 de junio y que se llamó Una mirada a las personas LGTBI con discapacidad, y es un placer estar aquí hoy con todas vosotras en este webinar de No estáis solos.
Además, hemos participado, obviamente, con la representación del presidente del CERMI, Luis Cayo, en la manifestación estatal del orgullo LGTBI. No hemos asistido como agrupación, como en años anteriores, del 2017 al 2019, pues bueno, un poco por la situación sanitaria todavía no nos daba las suficientes garantías como para asistir como agrupación con el colectivo de la discapacidad. Hemos participado en congresos, concretamente en el Congreso Saluxex 2021, un congreso que se celebraba desde la Universidad de Castellón y de Valencia, que ha sido online y del que di una ponencia titulada Sin barreras, sin armarios, las personas LGTBI con discapacidad. Y además hemos generado mucho contenido para los soportes online y para revistas, blogs, newsletters, etc. Se me hizo una entrevista como presidente de la comisión a finales de mayo, que salió publicada en cermi.es. Además, hemos celebrado un conversatorio muy interesante del que salieron un reportaje que también se publicó en cermi.es, en el que contó con colaboración de personas LGTBI con discapacidad y representantes del movimiento asociativo de la discapacidad. Y también he participado en una entrevista en el programa de Radio Castilla-La Mancha, Hoy en Castilla-La Mancha, en el espacio La Otra Noticias, que coordina nuestro compañero de CERMI Castilla-La Mancha. Y además hemos estado presentes en redes sociales, sobre todo durante la semana del 28 al 4 de julio, ¿vale? Y creamos unas infografías, concretamente 4, ¿vale? Para difundir lo que es la realidad de las personas LGTBI con discapacidad en España y además para difundir conceptos sobre diversidad sexual que no todo el mundo conoce o que a lo mejor nos crean confusión, ¿no? Es decir, pues, que es una persona no binaria, que es una persona a género, etcétera. Bueno, pues todas esas infografías están disponibles para enviárosla o si las necesitáis y las queréis, y las hemos ido difundiendo a través de los perfiles sociales del CERMI estatal y también desde los perfiles sociales de las diferentes entidades. Además, bueno, pues hicimos una cartelería, un fondo de pantalla para la videoconferencia, etc. ¿Cuáles han sido un poco los grandes titulares de estos 5 meses de trabajo en la comisión, ¿no? y en esa presencia en las redes sociales? Bueno, pues el primero, y gracias a ese acuerdo con la ODA, es que nos encantaría tener referentes de personas LGTBI con discapacidad en todas las plataformas de televisión para ser más visibles, que es uno de los grandes problemas que tenemos y que ya se han comentado anteriormente por alguna de las ponentes que ya ha participado. No tenemos referentes en los medios de comunicación de personas LGTBI con discapacidad. Sí tenemos referentes en el colectivo de la discapacidad, pero no entre otros colectivos y, por supuesto, dentro de los grandes más medias, ¿no? Que la diversidad sexual, otro de los grandes titulares de las personas con discapacidad, es un asunto político. Son palabras del presidente del CERMI como cierre, como clausura de aquel webinar del 30 de junio, en el que contó también con la participación de Jesús Martín Blanco, el director general de la discapacidad. Que es fundamental la formación, la educación en materia LGTBI y en materia de discapacidad. ¿Vale? Tenemos que formar a las personas, a los padres, a las madres, a los niños, a los alumnos en la diversidad, en la riqueza de la diversidad. ¿Vale? Y por supuesto que necesitamos esos referentes de materia LGTBI tanto dentro del propio colectivo de la discapacidad como por supuesto fuera del colectivo. ¿Qué es lo que tenemos pendiente para el 2021? Pues tres aspectos muy importantes, ¿vale? El primero, vamos a seguir trabajando en el primer gran estudio de análisis de la realidad de las personas LGTBI con discapacidad en España. Un estudio apoyado y promovido por CERMI Estatal, por Fundación 11 y por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, por la FED. Ahora mismo estamos ya en proceso de búsqueda de apoyos institucionales y más adelante en búsqueda de apoyos económicos para poder llevar a cabo esa gran encuesta, ese gran estudio, ese gran análisis sobre la realidad y las vivencias de las personas LGTBI con discapacidad en España. Además,
queremos abrir un repositorio web en la web del CERMI con toda la información que las entidades del sector de la discapacidad han ido publicando sobre la diversidad sexual. Y por último, queremos hacer formación entre el colectivo de las personas con discapacidad en materia de realidad de diversidad sexual, en materia de las realidades LGTBI con discapacidad. Y una pequeña píldora formativa para llevar a enseñanza primaria, escuelas de primaria, sobre las realidades de las diversidades sexuales y de las diversidades humanas. Todo eso es lo que nos planteamos, todo esto es lo que hemos hecho. Estamos abiertos a que desde también Fundación CERMI Mujeres, por supuesto, se nos sugieran o se nos hagan referencias a todo lo que tenga que ver con mujeres lesbianas, bisexuales, por supuesto, y transexuales y por supuesto también con las niñas, ¿vale? Para seguir avanzando en esa apertura e intentar abrir esos armarios de la discapacidad. Así que, Isabel, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de participar, y felicidades a todas las ponentes, a Ángeles, a Isabel, a Alba, con las que además tanto Ángeles como Alba pues comparto trabajo en esta comisión. Así que enhorabuena, felicidades y gracias por dejarnos estar aquí. Pues al contrario, muchas gracias, Jesús. Ahora tenemos mucho más claro también el trabajo que realiza la comisión que presides, y sí que me gustaría dar paso a algunas preguntas que nos han estado llegando. Recuerdo también a quienes estáis conectadas que tenéis a vuestra disposición el chat para solicitar la palabra y poder intervenir directamente. Si no, yo puedo dar paso a algunas preguntas que nos han estado llegando a través de mails, si os parece. Por un lado, tenemos una pregunta que está centrada en... No va dirigida a ninguna panelista en concreto, así que podéis responder quien lo desee. Nos dice, ¿qué puede hacer concretamente el colectivo de mujeres con discapacidad para dar visibilidad a vuestra situación? Es decir, ¿qué pueden hacer organizaciones como las nuestras para dar visibilidad a la situación de las mujeres bisexuales y lesbianas con discapacidad? No sé quién quiere contestar. Sería una pregunta abierta a cualquiera de las ponentes. Por ejemplo, soy Estefanía. Pues adelante, Estefanía. Alba también quiere, sí. Perdonad, Alba también quiere dar respuesta. Lo que me digáis. Estefanía, adelante. Podríamos darle la palabra a Estefanía y luego a Alba, si os parece. Pues, por ejemplo, con pancartas o, por ejemplo, en una conferencia, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda sensibilizar. Perfecto. Con pancartas y con una acción reivindicativa, ¿no? Directa, sí. Comentaba Estefanía. Y Alba, si puedes a lo mejor también comentarnos desde tu punto de vista qué pueden hacer las organizaciones de personas o mujeres con discapacidad para dar visibilidad a las mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Me veis bien, verdad? No sé si me estáis viendo. Sí. Vale. Pues, a ver, en relación con las entidades que pertenecen al colectivo de la discapacidad, no solamente tienen que ser esas entidades, pueden ser cualquier otra, esas entidades vinculadas con el colectivo LGTBI. Seguramente que hay espacios de colaboración, pero entidades que se centran en los colectivos de personas con discapacidad para dar visibilidad a las mujeres sordas LGTBI, quizás sería invitarlas a participar en, como ha comentado Jesús, en la comisión de diversidad, que lo hemos tratado ahí en algunos momentos, ¿no? Ver de qué manera lo podríamos hacer. Antes Ángeles comentaba que había asociaciones de lesbianas, de bisexuales o de mujeres trans. Pero, ¿dónde están las mujeres con discapacidad dentro de esos colectivos? Quizás tenemos que generar un espacio propio para conversar de todo esto. Os voy a hacer una propuesta, no sé si
para Ana o para Isabel, quizás en el próximo encuentro anual que celebréis a través de Fundación CERMI Mujeres, dentro del programa de ese encuentro podríamos crear un espacio específico para mujeres con discapacidad LGTBI para ver de qué manera podemos hacer incidencia política relacionada con las diferentes organizaciones de discapacidad, ¿no? Y generar ese espacio de reflexión concretamente para el colectivo de mujeres con discapacidad LGTBI y tratar todos estos aspectos. Una sugerencia que se me ocurre ahora a bote pronto, que no sé si alguna otra compañera tiene alguna otra propuesta o idea más. Pues la recogemos, Alba, la anotamos sin duda. Y creo que teníamos a Ana Raya, que también había solicitado la pregunta. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, he levantado la mano. Vale, sí, evidentemente que las organizaciones tienen que bueno, apoyar y dar visibilidad a las mujeres con discapacidad LGTBI, pero yo quiero darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y no solamente echarle la carga a las organizaciones, ¿no? Sino a las mujeres. O sea, no se puede dar visibilidad a las mujeres con LGTBI si no salen a decirlo, si hay que apoyarlas. Creo que la función de las organizaciones son apoyarlas para que salgan, para que no tengan miedo y lo puedan decir, porque hay muchas todavía que no lo dicen y creo que eso es lo más importante, que se den a conocer, que lo digan, que salgan del armario. Y cuanto más haya, cuantas más mujeres lo hagan, pues evidentemente las organizaciones también tendrán pues más poder, o sea, más para poder luchar, ¿no?, por la falta de derechos. Simplemente quería hacer un llamamiento a todas las mujeres que se lo estén pensando, que lo hagan, que no tarden, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Sentirse libre. Nada más, y acepto por supuesto la propuesta de Alba, creo que se queda. Gracias. Pues muchas gracias, Ana, por tu intervención. También tenemos una mano levantada, creo que es Rocío. Coméntanos, no sé si Rocío tienes levantado por hacer alguna... No la he levantado. Ah, perfecto. No. Pues sí que tenemos a Ana Peláez, que estaba ahí en la sombra, como habéis dado cuenta esta tarde, he sido yo, Isabel Caballero, la coordinadora de la Fundación, la encargada de hacer un poco de maestra de ceremonias, pero tenemos también a Ana, que nos está escuchando. Creo que, Ana, ¿tienes alguna pregunta? Veo la mano levantada. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes, Ana. Oye, un placer escucharos y además con este relajo que te da el no tener que estar interviniendo. Me ha encantado, agradezco profundamente en nombre de la Fundación CERMI Mujeres, tú ya también lo has hecho, la generosidad de estos testimonios valientes, porque siempre hay determinadas cuestiones como las que aborda Fundación CERMI Mujeres en los webinarios No Estás Sola, que son cuestiones del ámbito muy, muy privado de la gente y de las mujeres con discapacidad. Y lo que nos venís demostrando cada vez que os convocamos es la generosidad que tenéis compartiendo esa parte de vosotras mismas en asuntos de los que nunca se habla. Así que de verdad muchísimas felicidades y muchísimas gracias, insisto, por esa generosidad. Fundación CERMI Mujeres es totalmente receptiva a cualquier idea, propuesta que queráis trasladarnos y por eso, Alba, lo que nos planteas de cara al foro social, por ejemplo, será por supuestísimo más que bien tenido en cuenta. Nos encanta también saber, Jesús, ese trabajo que se está intentando llevar a cabo de estudio específico sobre las necesidades del movimiento LGTBI dentro de la gran familia CERMI, tan importante, en donde por supuestísimo tendréis el acompañamiento y el respaldo también de nuestra fundación. Hay dos asuntos sobre los que Fundación CERMI Mujeres
se tiene que posicionar en estos días, y con independencia de que contemos con un consejo de participación en donde todas las entidades están representadas, que será igualmente consultado, a mí me gustaría, en la medida en que podáis, que nos dijerais en el ámbito, por ejemplo, de la familia que creáis las personas LGBTI con discapacidad, en este caso saber cuáles son demandas, cuestiones. Han salido algunas cuestiones en los testimonios, la dificultad del acceso a la maternidad que nos comentaba Ángeles, y otras cuestiones más, pero por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones prioritarias que en el ámbito, por ejemplo, de una regulación a propósito de la familia creéis que se debería tener en cuenta para no dejaros atrás? Y después, en relación con la violencia, porque es cierto que nuestro foco de incidencia política, el de Fundación CERMI Mujeres, está muy centrado en el tema de la discriminación y de la violencia. Pero claro, la violencia que sufrimos las mujeres y niñas con discapacidad, también las madres de personas con discapacidad, se ve agravada por situaciones discriminatorias, por los estigmas, por los estereotipos negativos que se tienen a propósito de las personas, de la orientación sexual o de la identidad sexual de las personas. Y como decía Isabel, lo hemos visto este fin de semana, desgraciadamente, una vez más, pues con esta noticia tan triste de la parte de este chico, ¿no? Entonces, me gustaría saber, en estos dos ámbitos específicamente, en el ámbito de la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, agravada por esta situación de orientación y de identidad sexual, y además de ello, en el ámbito de la familia, ¿cuáles pensáis vosotras que son las principales demandas que deberíamos de considerar? Nuevamente, muchísimas gracias a todas las participantes, y nada, estamos aquí a vuestra escucha. Si hoy no lo podéis hacer porque es un asalto, nos encantaría recibir en todo caso por escrito, cuando queráis, vuestra opinión a este respecto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Pues creo que Isabel Quintairos me parece que quería intervenir, ¿verdad? No sé si en relación a la propuesta que ha lanzado Ana Peláez ahora, o coméntanos, Isabel. En principio quería apoyar la propuesta de Alba, porque me parece que organizarnos entre nosotras es fundamental siempre para conseguir que se nos escuche. Una a una es mucho más difícil, y me da la impresión de que si tenemos un motor como Alba vamos a llegar muy lejos. Me encanta esta mujer, ¿qué queréis que os diga? Y en relación con lo que pregunta Ana, yo creo que es un tema que hay que reflexionar un poco, porque a bote pronto es complicado, pero creo que Ángeles, que tiene una experiencia tremenda, porque encima ha decidido ser madre, con lo complejo que es adoptar en este país para una persona homosexual, que encima tenga que demostrar que es capaz, eso ya es para nota muy alta. Creo que eso tiene que decirlo a ella mejor que yo, que encima nunca he querido ser madre. Yo soy una cobarde absoluta y nunca me he sentido capacitada para educar a nadie, con lo cual ahí el mérito es todo para Ángeles. Pero creo que sí que es una propuesta para meditar y escribir. Del resto, pienso que lo que tenemos que hacer es organizarnos, y que en el seno de cualquier organización tiene que haber un hueco para las mujeres discapacitadas, lesbianas o no, pero tiene que haberlo en este caso sí o sí, porque si no nos organizamos una por una lo tenemos todo muchísimo más crudo. Ya es bastante difícil nuestra vida de esta manera, ya estamos bastante amenazadas por ser mujeres, encima para ser discapacitadas, encima ser lesbianas. Yo siempre hago la coña, me falta ser judía y negra, el resto lo tengo todo, así que lo tomo siempre así con un poco de humor castaño. Pues muchas gracias, Isabel. Sí que nos ha llegado otra pregunta. Laura, estaba dirigida a Ángeles Blanco. Es en relación, está un poco conectada también con lo que señalaba Ana Peláez antes, en relación a la agenda política LGTBI. Si pudieras darnos algunas reivindicaciones clave, o cómo integraría
Ángel, es una agenda reivindicativa? Bueno, pues efectivamente yo creo que va conectado con lo que comentaba Ana Peláez. Me sumo ya de paso a la propuesta de Alba, a la que a su vez se ha sumado Isabel, con lo cual ya somos 3, ¿no? que nos sumamos a esta interesante propuesta de generar un espacio propio dentro de los espacios de mujeres con discapacidad que esté orientada a esta temática, ¿no? Y en materia de agenda, y teniendo en cuenta pues, cuestiones que además van a estar encima de la mesa, como tiene que ver la familia, que se va a plantear desde un punto de vista diverso, pues yo creo que lo primero que hay que recoger es la posibilidad de familias de mujeres con discapacidad, ¿no? Y visibilizar esto. Luego, además, creo que para que podamos tener ese acceso, no acceso a la maternidad, pero en cualquier caso estar en un entorno del hogar, hay que pensar en accesibilidad con perspectiva de género. Esto es muy importante. Luego, más temáticas, pues con respecto a la violencia, aparte de la violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres, nosotras, por además tener una orientación sexual no heteronormativa, sufrimos delitos de odio. Yo sufrí uno en primera persona y creo que nuestro riesgo de sufrir delitos de odio es todavía mayor al de la población general y como se suele confirmar en general. Sobre esto es cierto que no hay datos, ¿no? Pero también sería interesante pues, abordar esta cuestión y ponerla encima de la mesa, ¿no? Porque igual tiene mucho que ver con que nos atrevamos o no a salir del armario como mujeres lesbianas o bisexuales, ¿no? Como, incluyendo a mis compañeras que estaban también en la mesa, ¿no? Y luego, pues, no sé, hay muchas temáticas sobre las que reflexionar, yo creo, ¿no? Si queremos una agenda feminista LGTB, pues habrá que pensar y reflexionar seriamente sobre cuestiones específicas como es la asistencia personal, ¿no? La asistencia, sexual dentro del entorno de la discapacidad para dotarle de una perspectiva feminista a la posible regulación de esta figura que se planteaba en otros países de la Unión Europea, ¿no? Porque no podemos caer en una explotación más del cuerpo de la mujer, ¿no? Y esta a priori pues son algunas ideas que creo que se deberían poner sobre la mesa, ¿no? Yo abro aquí en este último minuto quizás la puerta por si quieren el resto de panelistas aportar alguna reivindicación más. Esta sería la última pregunta que nos ha llegado. No sé si Alba o Isabel o Ana, Estefanía, queréis, o Jesús también, si queréis ampliar un poco esta agenda de reivindicación. Si no es así, pues esta sería... Pues, espera, Isabel, Alba creo que quiere hacer una aportación. Ah, fenomenal. Perdón, también, sí. Si ponéis a Alba, vale. Perfecto. En relación con lo que han comentado mis compañeras Ana, Isabel y Ángeles, creo que todas son válidas. Creo que hay una reivindicación a añadir. Estamos hablando de crear familias a través de la adopción o de los métodos de inseminación artificial o las diferentes formas de ejercer esa maternidad. En ese caso, cuando los cuestionarios no los entregan de capacitación en los hospitales públicos, que no privados, si somos una pareja con discapacidad, ambos miembros de la pareja, las dudas que se generan son mayores. Y creo que esto es un tema también delicado a tener en cuenta, ¿no? Y por último, no olvidarnos de la salud mental, la salud emocional. Antes lo ha hablado Isabel, ¿no? Lo que sufrimos las mujeres y la diversidad de violencia que padecemos, ¿no? La salud mental en el colectivo de mujeres con discapacidad LGTBI nos sentimos muchísimo más perjudicadas en ese aspecto y muchas veces la atención psicológica que nos ofrece la sociedad actualmente no conjuga adecuadamente los factores que se dan en nuestras personas, ¿no? Persona con discapacidad y LGTBI.
y eso no favorece la posibilidad de poder expresar y manifestar todas esas inquietudes a nivel emocional, ¿no? Con lo cual se da lugar a esa doble marginación muchas veces de la que hablamos de mujer y mujer con discapacidad. Y creo que nada más, porque seguramente que hay otros compañeros o compañeras que quieren aportar más propuestas. Muchas gracias. Gracias, Alba. No sé si alguien, algún panelista más quiere intervenir. No sé si he oído a Jesús o... Sí, lo que pasa es que justo en ese momento me había entrado una llamada y no atendía tu pregunta, Isabel. No, simplemente estábamos haciendo como una agenda de reivindicación global en el que cada uno estaba haciendo alguna aportación. A mí concretamente sí que me gustaría, Jesús, que nos comentaras qué trabajo hace la Comisión en cuanto a la visibilidad lésbica o la visibilidad de las mujeres en el ámbito de la discapacidad, si hay un camino recorrido en torno a esto, porque sabemos que, bueno, que hay como mucho por hacer, ¿no? En general, y mucho más si hablamos del ámbito, ¿no? De personas con discapacidad. Un breve apunte y casi ya para cerrar. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, desde la comisión un poco estamos intentando que no sea centro el colectivo gay, ¿no? Que siempre cuando se habla un poco del colectivo LGTBI, pues la verdad es que casi siempre la referencia es el colectivo de gay, el colectivo de los hombres, ¿no? Estamos intentando que sea una actividad lo más plural posible. De hecho, yo creo que, perdón, hay más mujeres representantes en la comisión que de hombres. Por ahora las actividades que estamos haciendo están abiertas para todos y para todas. Sí que es curioso, por ejemplo, que en el webinar que organizamos desde la comisión el 30 de junio nos costó mucho más encontrar testimonios de mujeres lesbianas o bisexuales que no testimonios de hombres gays para contar sus experiencias de vida, ¿no? Es decir, bueno, pues tuvimos afortunadamente a Ángeles porque para nosotros es un referente y para todo el movimiento de la discapacidad es un referente, pero nos costó muchísimo encontrar a más mujeres que quisieran salir a hablar de su situación como mujeres lesbianas o bisexuales con discapacidad. Vamos a intentar ser lo más equiparables en relación a todas las diversidades sexuales. Y nos preocupa también mucho, como se ha comentado también por aquí, el tema de las transexuales, ¿no? Es decir, ahora mismo una mujer lesbiana con discapacidad tiene una triple exclusión, pero una mujer transexual tiene casi una cuádruple exclusión, ¿no? ante su situación. Y ahí, por ejemplo, desde Fundación 11 Inserta, pues nos hemos adscrito al programa de la FELD Yes We Trans, ¿vale? Buscando en la base de empleos de Inserta Empleo mujeres con discapacidad transexuales a las que poder ayudar en compañía con la FELD a encontrar un trabajo. Pues muchas gracias, Jesús. Ya pues contigo vamos a dar por terminado el webinario, estamos ya sobre la hora. Quería daros las gracias a todas las que estáis ahí, todas las tardes ya de miércoles que se han convertido en una tradición encontrarnos, debatir sobre derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad. Deciros que en este mes lo que nos quedaría, la próxima cita sería ya el 21 de julio, que vamos a celebrar un cuarto encuentro en el marco del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad y que en los próximos días vamos a lanzar ya el programa de actividades. Esa sería la última actividad antes de las vacaciones, en agosto cerramos, así que nos volveríamos a encontrar en septiembre. Yo reiterar, bueno, las felicitaciones a todas las panelistas, a todos los que habéis intervenido esta tarde. Realmente es eso, es abrir una puerta a una parte muy íntima, pero también muy política, ¿no? Eso de que lo personal es político cobra pues una relevancia especial en este sector. Y bueno, pues agradecer a Ángeles, agradecer a Isabel, a Alba, a Estefanía, a Ana y por supuesto a Jesús y a todas vosotras que estáis ahí al otro lado por vuestras preguntas. Os emplazamos para el día 21 de julio. Estad pendiente a la agenda de actividades que se va actualizando de manera periódica en nuestra página web. Y recordad, como siempre decimos cuando cerramos este webinario, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Gracias. 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 Gracias.